Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por María Camila Zapata Franco, Carolina Botero Álvarez, Andrés Pérez Correa, Joan Sebastián Arango, Jorge Mario Pérez Arias y quien les habla Viviana Andrea Álvarez. Para este club de revistas y a través de este video compartiremos con ustedes la presentación de un estudio analítico de tipo metaanálisis. El estudio del cual les hablo se llama Intervenciones no farmacológicas para reducir la depresión, sobrecarga y ansiedad en personas cuidadoras de mayores con demencia, un metaanálisis. Los autores de este artículo son Rosa María Bonoso García, enfermera del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, y Rafael del Pino Casado, doctor por la Universidad de Jaén del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén. Este estudio fue publicado en la revista Metas de Enfermería, una revista científica que tiene como propósito aportar conocimientos sobre el estado de la práctica enfermera actual. La fecha de recepción del estudio fue el 16 de septiembre del 2017 y su publicación fue el 20 de enero del 2018. Introducción. La demencia es la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresiva, debido a la edad o a una enfermedad como el Alzheimer, que se caracteriza por las alteraciones de la memoria y la razón y trastornos en la conducta. Esta enfermedad es el primer motivo de discapacidad en adultos mayores y tiene un gran impacto social por los costos asociados y la sobrecarga familiar que provoca. El cuidado de miembros de una familia con demencia puede generar mucha presión y puede cambiar la salud emocional de las personas cuidadoras. Un reciente metaanálisis establece la prevalencia de depresión en un 43,6% y de ansiedad en un 34% en personas cuidadoras de familiares con enfermedad de Alzheimer o de demencia. A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes intervenciones dirigidas a prevenir las consecuencias negativas emocionales en las personas cuidadoras de familiares con demencia. Estas intervenciones no farmacológicas, conocidas como educativas, psicoeducativas y de terapia, incluyen solución de problemas, afrontamiento o entrenamiento de habilidades y terapia en salud mental. Diversos estudios apuntan a la eficacia de estas intervenciones donde el tipo de análisis impide cuantificar su efecto. Dichas revisiones incluyen estudios cuasi experimentales con riesgo de sesgo de confusión elevado y no diferencian los efectos de función del tiempo, por lo que se hace difícil establecer la duración de los resultados. Es por ello que el objetivo de la investigación es analizar la eficacia de las intervenciones no farmacológicas orientadas a la disminución de la sobrecarga, ansiedad y depresión en personas cuidadoras de familiares con demencia. Ahora hablaremos acerca de la metodología que se desarrolla en el artículo. Es importante saber que el estudio se lleva a cabo por medio de una revisión sistemática cuantitativa o de un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Ellos realizaron una búsqueda en diversas bases de datos como PubMed, CINAHL, Scopus, Cochrane, Lilacs, IME y QuidenPlus, sin límites de fecha ni de idioma. Eran artículos que podían estar en español o en inglés. Y la fecha límite de tiempo era hasta artículos del 2017. Realizaron una valoración de intervenciones educativas, psicoeducativas y de terapia en relación con la depresión, la sobrecarga y la ansiedad. El análisis se llevó a cabo mediante un metaanálisis de efectos aleatorios con la de Cohen como medida de efecto combinado. Para la selección de los estudios se incluyeron ensayos clínicos controlados aleatorizados en personas cuidadoras de familiares informales, de personas mayores que padecieran demencia, que analizaran la sobrecarga, ansiedad o signos de depresión. En este debían incluir intervenciones no farmacológicas para aportar tamaños del efecto compatibles con una diferencia de medias estandarizadas, especificando que el grupo control hubiera recibido una atención usual o una intervención mínima en lista de espera o de ninguna intervención. En esta tabla podemos visualizar la estrategia de búsqueda bibliográfica para las diferentes bases de datos que usaron para hacer la debida recolección de los datos. Entonces vemos que en la primera columna mencionan las bases de datos en las cuales se consultó,
En la segunda, la cadena de búsqueda, cómo fueron buscados los artículos. Y en la última, tenemos los registros recuperados de cada base de datos. Todo eso nos muestra un total de 613 datos, 613 artículos que a continuación serán explicados por mi otra compañera. Resultados. Antes de explicar los resultados, vamos a mostrar cómo fue la selección de los artículos y cuántos quedaron para poder hacer el metaanálisis. Entonces se recuperaron un total de 613 referencias, se eliminaron 172 artículos que se encontraban duplicados, se excluyeron 403 estudios ya que no cumplían con los criterios de inclusión y un artículo por redundante. Finalmente, 137 estudios incluidos en la revisión. Las características de la población eran personas cuidadoras de personas mayores con demencia y los resultados fueron clasificados en función a la intervención fuera educativa, psicoeducativa o terapia y del tiempo de medición en corto plazo, es decir, menos de 6 meses y medio largo plazo, es decir, igual o superior a 6 meses y obteniendo como resultado la depresión, la sobrecarga o la ansiedad. A continuación vamos a explicar la eficacia de las distintas intervenciones sobre los resultados, siendo la depresión, la sobrecarga y la ansiedad. Vamos a empezar con la depresión. Entonces, según los resultados, la ejecución de actividades educativas en un corto plazo fue una intervención no significativa para evitar como resultado la depresión, ya que los valores sobrepasan la unidad, con un resultado global de un valor de 0.3 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0,31 y 0,91. La ejecución de actividades educativas en un medio largo plazo fue una intervención no significativa para evitar como resultado la depresión, con un resultado global con un valor de menos 0,05 y un intervalo del 95% de menos 0,57 a 0,46. En las actividades psicoeducativas podemos ver en los resultados que entonces la ejecución de actividades psicoeducativas en un corto plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la depresión, con un resultado global de un valor de menos 0,55 y un intervalo de confianza del 95% de menos 0,87 a menos 0,22. La ejecución de actividades psicoeducativas en un medio largo plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la depresión, con un resultado global, un valor de menos 0,24 y un intervalo del 95% entre menos 0,48 y menos 0,009. Ya tenemos la intervención de terapia, que la ejecución de una terapia en un corto plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la depresión, con un resultado global de un valor de menos 2.5 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 4.7 y menos 0.4. La ejecución de una terapia en un medio largo plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la depresión, con un resultado global, con un valor de menos 1.4 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 2.7 y menos 0,04. Eficacia de distintas intervenciones sobre la sobrecarga. En los resultados de las actividades educativas encontramos que en un medio largo plazo fue una intervención sin efecto para evitar como resultado la sobrecarga, con un resultado global de un valor de menos 1.04 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 2.6 y 0.5. En las actividades psicoeducativas encontramos que en un corto plazo fue una intervención con un efecto no significativo para evitar como resultado la sobrecarga, con un resultado global, un valor de menos 0.1 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.2 y 0.05. Ya en la ejecución de actividades psicoeducativas en un medio largo plazo fue una intervención con un efecto significativo para evitar como resultado la sobrecarga, con un resultado global de un valor de menos 0.16 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.29 y 0.04. En este caso no se evaluó la intervención de terapia. La eficacia de distintas intervenciones sobre la ansiedad. La ejecución de actividades educativas en un corto plazo fue una intervención no significativa para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global en un valor de menos 0.02 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.62 y 0.59.
La ejecución de actividades educativas en un medio o largo plazo fue una intervención con un efecto no significativo para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global, valor de D de 0.08 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.53 y 0.69. Por otro lado, las actividades psicoeducativas en un corto plazo fue una intervención no significativa para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global, un valor de menos 0.13 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.28 y 0.004. La ejecución de actividades psicoeducativas en un medio o largo plazo fue una intervención no significativa para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global de un valor de 0.1 y un intervalo de confianza del 95% de menos 0.32 y 0.52. Por último, la ejecución de una terapia en un corto plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global de un valor de D de menos 2.06 y un intervalo de confianza del 95% entre menos 3.69 y menos 0.44. La ejecución de una terapia en un medio largo plazo fue una intervención significativa para evitar como resultado la ansiedad, con un resultado global, un valor de D de menos 2.34 y un intervalo de confianza del 95% que está entre menos 2.73 y menos 1.95. La validez interna. Para la revisión de este estudio, para evaluar la calidad metodológica, se siguieron unas directrices de unos investigadores, que esos valoraron la presencia de 6 criterios en cada uno de los estudios incluidos en la revisión, que estos son la generación de la secuencia de aleatorización, la ocultación de la secuencia de aleatorización, la medición cegada de los resultados, las pérdidas, el reporte selectivo y otros sesgos. Podemos ver los requisitos que cumple el artículo para generalizar todos los resultados, y es que este tiene un intervalo de confianza del 95%, ya que solo permite el 5% de la estimación del error y hay una confianza y precisión intermedia, lo que va a permitir que estos resultados se acerquen más a la realidad. Y la muestra al azar, que nos va a permitir que se pueda generalizar. También podemos encontrar que es un muestreo no probabilístico. Pudimos encontrar que las intervenciones psicoeducativas sí son adecuadas para este estudio, ya que éstas tienen un efecto beneficioso sobre la disminución de la depresión y la sobrecarga en el medio y largo plazo. También que las intervenciones de la terapia tienen un efecto beneficioso en la disminución de la ansiedad y la depresión. Pudimos encontrar presencia de sesgos, en los cuales encontramos que con respecto al criterio de generación de la secuencia de aleatorización, 21 ensayos clínicos presentaron un bajo riesgo de sesgo y 14 no aprobaron como con la información suficiente para la evaluación de este. En la relación a la ocultación de la secuencia de aleatorización, pudimos encontrar que hubo 18 estudios evaluados con bajo riesgo de sesgo, 14 que no presentaron los datos suficientes para la evaluación y 5 presentaron riesgo de sesgo alto. La medición cegada de los resultados se evaluó con un riesgo de sesgo bajo en 17 ensayos clínicos. 10 estudios no aportaron suficiente información para la evaluación y se encontraron que otros 10 fueron evaluados con un alto riesgo de sesgo. El criterio de pérdidas fue evaluado con un bajo riesgo de sesgo en 15 ensayos. Solo un estudio no aportaba la suficiente información para la evaluación y 21 estudios de estos fueron identificados de alto riesgo de sesgo. Y pudimos encontrar que los criterios con menor riesgo de sesgo fueron el de reporte selectivo y la presencia de otros sesgos. Validez externa. Según los resultados interpretados del artículo previamente estudiado, pensamos que pueden ser aplicados en distintos tipos de población, entre ellas están cuidadores en asilos y o hogares geriátricos, personal extrahospitalario como cuidadores permanentes en hogares familiares y o intrahospitalario como personal del área de la salud.
Es importante resaltar que los resultados no van dirigidos a todo tipo de población, ya que hay condiciones que tienen que cumplirse para que dichos resultados tengan validez en dicha población. Existen algunas condiciones, entiéndase por condiciones, población que no puede ser cuidadora de adultos con demencia. Dentro de las principales condiciones están presentes los niños, las personas con discapacidades intelectuales, las gestantes en etapa final y los adultos mayores. Por último, podemos concluir que la validez externa del artículo estudiado no se puede generalizar por dos razones. La primera es que según lo observado en el estudio, no todas las personas cumplen con los requisitos para este rol de cuidador. Por ende, los resultados no van a tener aplicabilidad. La segunda es que para poder extrapolar los resultados, sabemos que todas las poblaciones y todos los escenarios deberían responder igualmente a cómo respondió el grupo estudiado al estímulo realizado. Con esto queremos dar a entender que no todas las personas que son cuidadoras de adultos con demencia u otras patologías que les puedan generar cargas o problemas físicas o emocionales van a responder de la misma manera a las tres soluciones: educación, psicoeducación y terapia, que están presentes dentro de dicho artículo. Aplicabilidad en la práctica. El rol del cuidador, en este caso el personal de enfermería, es el que se ocupa de brindar de forma prioritaria el apoyo físico y emocional a otro, de manera permanente y comprometida, llegando al punto de convertirse en el tratamiento no farmacológico más eficaz para el paciente. Tomando lo anterior como punto de partida, creemos que llevar estas soluciones tanto psicoeducativas, educativas y terapéuticas al ámbito del área de salud en profesionales de enfermería se verá reflejado un aumento positivo en el cuidado del paciente, ya que por experiencia propia sabemos que el profesional de enfermería tiene unas bases de conocimiento tanto científicas como humanas, que a su vez al ejecutar estas se verán resultados positivos y además hay un plus muy grande para mejorar los resultados tanto para el paciente como en nosotros y mucho más. Y es que nadie puede negar que los enfermeros, la mayoría de las veces, nos convertimos en una especie de psicólogo personal para el paciente que tenemos en ese momento. Por ende, va a ser más fácil tratarlo en sus peores momentos, ya que vamos a entender mejor que nadie por todo lo que está atravesando y no solo tratarlos a ellos, sino también a nosotros cuando estemos muy agotados y empecemos a sentir las repercusiones del arduo trabajo con la población demente.